El día de hoy vamos a hablar sobre la reseña. Una buena reseña debe contener toda la información necesaria para identificar lo que se está reseñando. La reseña es una aproximación a una obra. Se puede persuadir o disuadirnos de acuerdo a ella. La reseña es un texto en el que se refleja un proceso de lectura o una experiencia por medio de una reseña. Es posible saber de qué se trata un libro, una exposición de arte o una película, sobre todo. ¿Cuál es la valoración que hace el autor de la reseña sobre esta? Aunque las reseñas incluyen información suficiente para comprender de qué se trata aquello que se reseñó, no es un resumen, sino una invitación o una advertencia para mantenerse alejado. Nadie quiere que le cuente el final de un libro o de una película, pero sí saber en términos generales cuál es el tema central, cómo se desarrollan los personajes, cuál es su extensión y qué impresión queda después de haber transitado sus páginas o sus escenas. En las reseñas se puede incluir comparaciones, información del autor o director o explicaciones de por qué es una obra importante o novedosa. La valoración del autor de la reseña es explícita cuando, por ejemplo, se incluyen estrellas que califican aquello que reseña. Es implícita cuando se incluye objetivos positivos o negativos a lo largo del texto. Las reseñas académicas deben incluir toda la información bibliográfica en el título. En cambio, las reseñas comerciales pueden incluir títulos llamativos que indiquen a la lectura, que inviten a la lectura. Acá tenemos los críticos profesionales, ¿sí? La trama de la película animada Ratatouille, lanzada en 2017 por Pixar, muestra la gran influencia que tiene en el mundo culinario los críticos gastronómicos, quienes con sus textos pueden posicionar un restaurante entre los más cotizados del mundo o llevarlos a la quiebra. Muchos más en un mundo globalizado en el que las valoraciones públicas en Internet pueden llegar en minutos a darle la vuelta al mundo para sentar un precedente contra las críticas malintencionadas. Un tribunal francés multó por 7.500 euros a un crítico por una mala reseña de un restaurante. La razón, al momento de escribir su reseña, el restaurante todavía no se había inaugurado. La reseña como medio publicitario. Las reseñas en muchos casos son utilizadas para promover bienes y servicios. Estas reseñas, que se conocen como reseñas comerciales, solo muestran los aspectos positivos de la que invitan a consumir. En Internet existen una gran cantidad de blogs que reseñan productos de manera independiente. Sin embargo, en la medida en que carecen la audiencia de un bloguero, es posible que las mismas marcas le pidan que promocionen sus productos. En estos casos, es necesario evaluar detalladamente las opiniones del autor para identificar hasta qué punto mantiene su independencia. Encontramos que entre todo esto, la reseña nos habla
sobre aquello que nosotros, de aquello que nosotros queremos hablar, opinar, ¿cierto? Por lo menos cuando nosotros hablamos sobre una institución, vamos a realizar una reseña sobre una institución, debemos tener en cuenta desde qué fecha inició, ¿sí? Porque la reseña, como su nombre lo dice, ¿sí? Reseña toda la información sobre un sitio, sobre algo en general. Ahí debe estar incluido del por qué el nombre, del por qué el sitio, ¿sí? Todo eso debe de ser incluido en una reseña. Por eso ahí nos habla, cuando nos dicen que la reseña como medio publicitario nos habla de una reseña que se realizó en Estados Unidos y pues fue multado esa persona porque sacó a la luz, ¿sí? Sacó a la luz las críticas de un restaurante que no se había abierto. Entonces, cuando van a inaugurar algo y queremos hablar sobre eso, no puede ser público hasta que no salga o hasta que no lo inaugure. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a hablar de algo que todavía no está? Puede que no abran, como pueden que pase ciertas cosas. Entonces, eso es lo que conlleva y eso es lo que dice, nosotros debemos sacar reseñas de lo que está, ¿sí? De lo que es. Cuando es de un libro, debemos, ahí sí implementamos lo que son críticas, tanto del autor como del libro, es todo como tal. En la actividad tenemos como primera marcar las afirmaciones correctas. Acá debemos leerla y pues van a marcar, van a colorear o van a hacer un círculo a la respuesta correcta. Y de ahí pasamos a una comprensión lectora, la corrupción de la inocencia. Pero resulta que acá, antes de ir a ese punto, clasificar los siguientes enunciados. Bueno, acá tenemos esa comprensión lectora, ¿sí? Pero esa no, sí, esta es una comprensión lectora, esto es una reseña, que esa es de Henry James, es sobre la corrupción de la inocencia, la van a leer y van a resolver las preguntas que están allí. ¿Hasta dónde es? Hasta la tercera, ¿listo? Es hasta la punto 3, porque ya ahí viene comprensión de imagen visual. Entonces solamente la van a resolver hasta la tercera. Y vamos a buscar como cuarto punto, vamos a buscar una reseña o vamos a realizar una reseña. ¿Listo? Eso es todo. Apenas lo tengan, me hacen el favor y lo envían.